Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar en nuestra presentación sobre el módulo de Admin Pymes, Administración de las Pymes. Vamos a ver en nuestro tema número 1 algo muy importante sobre diferentes diversidades de las empresas. El objetivo principal de esta temática es conocer la clasificación, distribución, regulación legal, la importancia y características y dificultades en el contexto nacional de las MIPYMES y entender el papel del entorno y su problemática para el nacimiento e impulso de las MIPYMES en Colombia. Entonces, vamos a iniciar con algo que conocemos como clasificación empresarial, pero la vamos a enfocar a nivel colombiano. Adicionalmente, vamos a tener claro, antes de empezar, algo sobre la historia de las empresas en Colombia. Entonces, la industria colombiana tiene un concepto en el cual enmarca el nombre empresas, o la palabra empresas. Y nos habla, cuando él habla de la industria colombiana, cuando se habla de la industria colombiana, se habla de ese proceso que existe para transformar una materia prima eh, con el fin de satisfacer las necesidades que existen en el momento, destinado únicamente a esas personas que están dentro de ese grupo inconforme o insatisfecho y en el cual necesitan llegar a ellos para darle una buena satisfacción. La historia de las empresas en Colombia surge en 1830, poco de, poco antes también, pero digamos que el resurgimiento y que donde empieza a hacerse una evolución sobre la industrialización en Colombia fue en 1830 a 1850, cuando se crea una fábrica de loza, de ácido sulfúrico y otra de tejidos de algodón, en el cual empezaban a realizar trabajos a través de maquinarias que funcionaban con energía hidráulica en ruedas de paleta. Entonces era algo muy manual, pero ellos empezaron a dar el trabajo y fueron los que dieron repuntada a, eh, a lo que fue el inicio de las empresas, el inicio empresarial en Colombia. Luego en 1852 a 1865 se empezó a forjar la producción de hierro, empezaron a forjarse la explotación de minas de sal, de la esmeralda, del oro y la plata. Y se crearon ferrerías, tres ferrerías muy importantes, como Samacá en 1856, La Pradera en 1860 y Amargá en 1865. Estas empresas fueron las pioneras en la producción o explotación del hierro y empezaron a explotar minas de sal, esmeralda, oro y plata. Luego de esa consolidación que hicieron estas empresas, pues hubo un proceso de decaimiento y empezaron a consolidarse en 1880, eh, apoyarse en el café, ya se empieza a apoyar en la agricultura, eh, y las minas de oro también y de plata, ellas empezaron a forjarse y en la experiencia interna y externa de los ferrocarriles, es decir, cuando tenían la explotación del hierro y empezaron estas fábricas de hierro, digamos que a pesar de que no se mantuvieron un 100% dentro del mercado empresarial, la experiencia que ellos habían adquirido fue importante, ¿sí? Para crear una infraestructura de mercado mucho más sólida y esta experiencia permitió que
realmente dejaran de lado las maquinarias, estas hidráulicas, ¿verdad? Y las de máquinas de vapor y empezaron a implementar maquinarias de motores y dínamos eléctricos. Digamos que ellos empezaron a trabajar a través de nuevas maquinarias y también implementaron mano de obra internacional. Sin embargo, no era tan abierto al público, pero sí se contaban con ingenieros franceses que permitieron realmente eh, tomar posesión en temas de maquinaria y dar una buena repuntada. En 1920 se generalizó el trabajo femenino, ya aquí incluyen a las mujeres a trabajar y empresas como Coltejer, Textil Bello y Fabricato, empresas que todo de explotación de tela, eh, dieron un paso a esta revolución y junto con la ayuda católica empezaron a perfeccionar la mano de obra. La ayuda católica que ellos recibieron obviamente por esta nueva inserción eh, del músculo femenino dentro de sus empresas, la Iglesia Católica dio paso a ayudas que permitieran perfeccionar mano de obra. Pero, ¿qué es MIPYME? Eh, las MIPYMES significan micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, en este módulo vamos a hablar mucho sobre las MIPYMES. Y de pronto muchos han escuchado MIPYMES, pero no sabían el significado. Hoy, micro, pequeña y mediana empresa. Hay una clasificación que nos habla de MIPYMES y la recordamos en el módulo número 1, cuando hablábamos de las clasificaciones organizacionales, la organización empresarial y las diversas clasificaciones que existen. Una de las clasificaciones se hace por el tamaño. Esta está reglamentada en la ley 590 del 2000 y nos dice cómo están clasificadas. Nos dice que las micro deben tener menos de 10 trabajadores y unos activos, ¿sí? O un capital de activos de menos de 500 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, usted multiplica 500 por lo que hoy está el salario, que es 877, 803 pesos, y allí le va a dar más o menos el valor. Pequeña empresa tiene de 11 trabajadores a 50 y su capital debe oscilar entre 501 salarios mínimos a 5.000 salarios mínimos. La mediana debe tener entre 51 trabajadores a 200 y su capital no debe ser menor a 5.000 ni mayor a 30.000 salarios mínimos. Igual aquí está incluido la grande, pero de la grande no vamos a hablar. Y de esta debe tener más de 200 trabajadores y de su capital debe ser mayor a 30.000 salarios mínimos. Este reglamento en esta ley fue modificada el año pasado, en el 2019, según el decreto 957, y empiezan a implementar algo muy importante y es a clasificarlo no solamente por el ingreso de las actividades, hablamos de ingresos de actividades como las ventas brutas que ellos hacen, las empresas, sino, sino también por digamos, el sector en el que se encuentran. Si son manufactura, si es servicio o si es comercio. Digamos que es diferente por
por su sector. Entonces aquí ya no hablan sobre salarios mínimos, sino sobre la unidad de valor tributario, puesto que a raíz de las ventas o los ingresos que una empresa haya tenido, asimismo deberá responder a la parte tributaria. Recordemos que la parte tributaria la maneja la DIAN aquí en Colombia y pues que son la parte tributaria, estamos hablando de todos los impuestos que nos toca pagar. Entonces la clasificación por ventas nos dice que la micro debe tener aproximadamente de las ventas deben ser de 23.563 VT. Ustedes multiplican ese valor por 35.607 que está actualmente el VT y allí les va a dar el valor. Así, cada uno, según el sector en el que se encuentren, van a clasificar por ventas qué tipo de empresa es. En la ley 590 del 2000 existieron unos estímulos para la creación de empresas. No obstante que en Colombia se ha rebasado mucho el tema del desempleo y hemos hablado de estas cifras de desempleo y de las pocas oportunidades que existen no solamente para un recién egresado, sino que las que existen para cualquier profesional. Empieza el gobierno a mirar cómo puede empezar a estimular la creación de empresas y por eso nace esta ley en la cual se empiezan a promover la creación de empresas y a dar unos beneficios especiales para la creación de empresas con el fin de mitigar eh, los, los dejámenes que deja eh, el desempleo. Entonces, existe una reducción en pagos de parafiscales. Digamos que hay una reducción del 100% a lo largo de 3 años, después de mantenerse una empresa en 3 años. Y estas reducciones de los parafiscales se van dando en forma paulativa. Hay una reducción del 150, perdón. Entonces, el 75% del primer año, el 50% el segundo año y el 25% el tercer año de operación de la empresa. Eh, También hay unos beneficios especiales cuando se registra en la Cámara de Comercio, pues la Cámara de Comercio junto al Ministerio de Industria y Comercio pues ellos deben destinar unos recursos para cubrir parte de la financiación de los programas de desarrollo empresarial que patrocine el Ministerio de Industria y Comercio. Todo esto, digamos que nosotros tenemos unos beneficios, pero para acceder a estos beneficios o para acceder a estas reducciones en pagos para fiscales, debemos pasar un comunicado a la DIAN. Este comunicado debe manifestar, primero, que desea acogerse al beneficio. Segunda, en qué actividad económica se encuentra y en qué sector y la capital, el capital, perdón, que tiene y asimismo la ubicación tanto principal como de domicilio de la organización. En la ley en la ley 590 del 2000, también empiezan a promover a los jóvenes emprendedores, empiezan a generar programas técnicos para los jóvenes técnicos y tecnólogos que puedan emprender. Existen varias fuentes para promover el emprendimiento, tales como Fondo Emprender, este está en el SENA, dan asesoría, hay una persona especializada que es asignada cuando uno va y empieza a enseñarle a montar su proyecto para poder emprender. Y asimismo permite concursar
en los tiempos, concursar en Plan Semilla o concursar en concursos, disculpen la redundancia, eh, patrocinados por la misma alcaldía o la gobernación en caso dado que sea a nivel general. Entonces, digamos que Fondo Emprender es una herramienta muy importante que tenemos nosotros como emprendedores. Si creemos que tenemos una idea muy buena de negocio, explotémosla. Y Fondo Emprender tiene eso. FOMIPymes es el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico. En este también encontramos apoyo para el emprendimiento. Colciencias también es muy parecida a lo que es Fondo Emprender e Impulsa Colombia, digamos que es hoy un área especial del gobierno actual en el cual empiezan a trabajar sobre los emprendimientos que llegan y también a velar por aquellas convocatorias que se hacen a nivel interno dentro de una gran empresa que desea forjar nuevos emprendedores. Cuando se empieza a hablar sobre volumen de producción o clasificación eh, por parte de las ventas, nosotros debemos tener en cuenta el volumen de producción. Obviamente, si incrementamos las ventas, nuestra producción sube. Si disminuimos las ventas, nuestra producción baja. Entonces, el enfoque tecnológico, existen tres enfoques: tecnológico, organizacional y en el ámbito de los negocios. El enfoque tecnológico nos dice eh, o nos habla sobre esa eficiencia técnica o esa capacidad que nosotros tenemos como empresa de empezar a responder a los requerimientos de producción. Es decir, nos empieza a enmarcar en cómo nosotros respondemos a las necesidades de nuestros clientes y cómo estamos preparados a nivel tecnológico para dar unas respuestas a nuestros clientes de manera masiva. Es decir, que nosotros nos adaptamos a lo que diga el mercado a nivel de crecimiento o obviamente disminución. Se asume el riesgo para alcanzar los puntos máximos de producción, es decir, se encuentra preparado con tecnología de punta dentro de con las maquinarias para poder avanzar. En el enfoque organizacional, encontramos que ya aquí nos habla no de las ventas ni de la producción, sino de esa asignación de los recursos. Es decir, estamos hablando del costo de producción, estamos hablando de lo que nos cuesta a nosotros. Sabemos que si a nosotros nos cuesta mucho menos, obviamente podemos competir dentro del mercado con precios importantes que permitan dar un crecimiento a la organización. Los costos, según autores, explican el tamaño de la empresa. Si tenemos buenos costos, vendemos pues, obviamente muchísimo más porque venderíamos más económicos y realizar operaciones por fuera del mercado nos permite alcanzar estos costos óptimos. Otro enfoque es el ámbito de los negocios. Este enfoque nos habla de un enfoque regulatorio, lo que las leyes están diciendo, el acceso a los recursos financieros que nosotros tenemos que actualmente son muy pocos. Una MIPYME muchas veces les cuesta realmente hacer un préstamo eh, e impulsarse. Y hoy con el tema de la pandemia, donde han cerrado el comercio, donde han cerrado muchas empresas, eh, obviamente la capacidad financiera de sostenimiento de estas empresas no han permitido realmente que se evolucione. Y las limitaciones de crecimiento en el negocio
nos habla sobre el cómo realmente eh, existen limitantes o existen factores que no permiten un crecimiento empresarial. Y el enfoque por ingresos nos identifica la economía por escala, es decir, nos va diciendo de forma gradual cómo debemos realizar nuestras inversiones. Y según este autor, Sutton, existen este enfoque por ingreso nos permite dar estrategias de inversión, sea en la publicidad o en la investigación y desarrollo de nuevos mercados. Y también nos permite evaluar de manera cuantitativa cuáles son nuestras limitaciones financieras y la evolución que puede tomar la producción con respecto a la deficiencia financiera o limitación financiera que tengamos. Listo. Esto es todo por hoy. Nosotros vamos a seguir pues manifestando la importancia de crear MIPIMAS, de generar un desarrollo sostenible dentro de la organización y que las MIPIMES realmente nos permita eh, contribuir a el crecimiento de las organizaciones, el crecimiento económico y el sostenimiento de la economía en Colombia.